Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 13 del tiempo ordinario, ciclo C. Nos encontramos hoy con un tema importantísimo, el tema de la vocación y su contrapartida, que es el seguimiento de Cristo. Dios que llama y nuestra respuesta a seguirle en el seguimiento de Cristo. El seguimiento que no es un seguimiento, obviamente, está la imagen plástica de lo que es caminar detrás de Cristo, ¿verdad? Como aparece tantas veces en los evangelios, los discípulos, pero a lo que se refiere es a vivir una vida en comunión con Cristo, dejando que sea Cristo el que viva en nosotros, como hemos hablado tantas veces, y que sea Dios en nosotros el que actúe junto con nosotros. Es decir, necesitamos que nuestra libertad se acomode y le abra espacio para que Dios pueda actuar. Ese es el seguimiento. Bien, comencemos, como siempre, comentando la primera lectura. En la primera lectura, hoy leemos la narración de la vocación del profeta Eliseo, tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19. El nombre de Eliseo significa mi Dios salva, y el de Elías, que es quien lo llama, ante el profeta anterior a él, significa mi Dios es el Señor. Recordemos que en la mentalidad semita el nombre indica el ser y el obrar, el mensaje y la misión que encarna una persona. Eliseo es un agricultor llamado para ponerse al servicio de Dios mientras desempeña las tareas cotidianas de su oficio. Es decir, él no está haciendo una cosa extraordinaria, él no está en ese momento ni tan siquiera rezando, él está arando el campo, él es un agricultor y en ese momento es llamado por Dios. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. El asunto es nuestra disponibilidad para estar atento a la llamada y nuestra disponibilidad para responder. De eso es que se trata. Y este es un texto precioso que nos muestra esas dos cosas. Así que Eliseo se encuentra arando y va con 12 yuntas de bueyes. Y él va con la número 12, con la 12ª. Recordemos que el número 12 significa elección. El manto de pelo que usaban los profetas era un signo distintivo. Echarlo sobre alguien equivalía a una investidura. Puesto que el vestido era considerado como parte de la persona que lo vestía, el gesto que realiza el profeta Elías significa que ahora Eliseo, a quien le echó el manto, participa de su espíritu y de su misión profética. Eliseo inmediatamente deja sus bueyes y le pide al profeta Elías que le permita ir a despedirse de sus padres antes de seguirlo. La respuesta de Elías es enigmática. Habría que interpretarla, a diferencia de la de Jesús en el Evangelio de hoy, simplemente como, bueno, haz primero lo que tengas que hacer y luego vuelve. Eliseo ofrece en sacrificio los bueyes con los que se ganaba el sustento. Una manera de decir, se los entrego a Dios, que me los dio para ganarme sustento y ahora me llama para ser su profeta. No voy a usar los bueyes, se los devuelvo a Dios. Sacrifica los bueyes a Dios
destruye los elementos de trabajo. Recuerden que nos dice que preparó un asado con la carne de los bueyes utilizando los aperos que utilizaba para la labranza. Así que, ¿qué significa todo esto? Significa, gráficamente, Eliseo renuncia a su vida anterior. Y la carne de los bueyes sacrificados se la entrega al pueblo para que coma. Es decir, el sacrificio se hace a Dios, pero los beneficiarios, obviamente Dios no necesita nada, ni bueyes, ni sacrificio, ni carne, ni nada, pero el beneficiario de ese sacrificio es el pueblo, que es quien come de estos bueyes. O sea, Eliseo reparte en bien de los demás aquello a lo que renuncia para seguir su nueva vocación. Esto nos trae a la memoria, ¿verdad? El episodio famoso del joven rico, donde Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, es decir, reparte en bien de los demás aquello a lo que te estoy pidiendo que renuncies y luego ven y sígueme. Es la misma idea. Comentemos la segunda lectura. En la segunda lectura hablamos del tema de la libertad, tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas, concretamente hoy capítulo 5. Comienza el versículo 1 diciéndonos San Pablo que Cristo nos ha liberado para vivir en libertad. O sea, nos ha liberado de todo lo que nos impide vivir libremente, que es lo mismo que decir, nos impide ponernos al servicio del amor. Ya nos dirá en el versículo 13, que es el que nos sirve para interpretar este tema. En el versículo 13 dice, sed esclavos unos de otros por amor. Así que, si estamos llamados a ser esclavos unos de otros por amor, Cristo nos ha liberado de todo lo que nos impide ser esclavos unos de otros por amor, es decir, de todo lo que nos impide ponernos al servicio del amor. Amar es lo que le da sentido a la libertad, porque de ese modo la ejercemos según el propósito de Dios al regalárnosla. La libertad es un don de Dios, pero cuando Dios da un don, siempre tiene un fin en mente. Y el fin con el que nos regala la libertad es que seamos capaces de amar. Esa es la gran tragedia, ¿verdad? Y la gran dignidad del ser humano, que la libertad es un arma de doble filo. Puede servir para el bien o para el mal, para hacer el bien o para hacer el mal. Cristo, con su vida entregada por amor hasta la muerte en cruz, nos ha dado la posibilidad de vivir la libertad según el plan de Dios. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las pasiones, pero Cristo con su muerte en cruz, regalándonos su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, al regalársenos para vivir en comunión nosotros con Él y Él con nosotros, nos da la posibilidad de vivir la libertad según el plan de Dios. Recordemos y aclaremos que libertad no es tener todas las posibilidades y no poner ninguna en juego. La libertad no es algo que se tiene, es algo que se ejercita. El ejercicio de la libertad siempre tiene una finalidad. La libertad siempre es libertad para. Libertad para. Cuando la libertad está al servicio del amor, somos cada vez más libres. Cuando no, nos vamos esclavizando y se van limitando nuestras posibilidades de amar. Recordemos también y aclaremos que amar, esta puntualización es importantísima, amar es poner en juego lo que yo soy y tengo para buscar el bien del otro, incluso por sobre el bien mío. Eso es amar. Repito, amar es poner en juego, utilizar todo lo que soy y tengo para buscar el bien del otro, incluso por sobre el bien mío. Dice San Pablo en el versículo 13 que la libertad no puede usarse de excusa para vivir según la carne. Esta expresión, vivir según la carne, significa seguir la tendencia egoísta de la naturaleza humana.
veamos las obras de la carne que enumera San Pablo en este mismo capítulo, en los versículos 19 al 21. Yo les invito a leer el resto del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, de donde está tomada esta lectura hoy. Versículos 19 al 21, San Pablo va a enumerar las obras de la carne. Por el contrario, vivir según el Espíritu es dejar que las intenciones y obras sean guiadas por el amor de Dios. Amor que se nos ha dado en Cristo. Veamos también los frutos del Espíritu, que enumera San Pablo en este mismo capítulo, un poquito más adelante, en los versículos 22 y 23. Vivir según la carne nos hace esclavos, mientras que vivir según el Espíritu nos hace verdaderamente libres. La libertad a la que Cristo nos llama es su propia libertad. Él nos regala el participar en la libertad de Dios, que es amor, y que es libertad para amar. Solo es posible en comunión con Dios, en comunión con Cristo, acogiendo a Cristo y a Dios en nuestra vida, para que participemos de esa libertad y de esa capacidad de amar de Dios y podamos entonces vivir nuestra libertad como libertad para amar. Aquí tenemos tema para examen personal. Yo les invito a revisar la frecuencia con la que tú y yo acudimos a la confesión y a la comunión. Porque, obviamente, luego de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, primera comunión, lo que le permite a Cristo, siempre con nuestra colaboración, por supuesto, regalarnos la libertad de Dios de la que hemos venido hablando, es la frecuencia de sacramentos. Obviamente, sabemos que junto a la oración, junto al servicio generoso, desinteresado, junto a nuestra formación en la fe, porque hay un componente racional que no podemos dejar de lado ni descartar, pero fundamentalmente la gracia sacramental es la que nos llena con esa presencia de Dios que le permite regalársenos y por lo tanto nosotros tener acceso a esa libertad de Dios para que con nuestra colaboración podamos amar como Dios ama. Bien, este tema es importantísimo. Obviamente el seguimiento de Cristo, que es el tema principal de este domingo, que lo vemos en la primera lectura y en el Evangelio, viene muy bien hablar de la libertad en la segunda lectura, como hemos comentado, porque esa libertad es indispensable para vivir el seguimiento. Un seguimiento que no se viva como servicio en el amor, que no sea libertad para amar, que sea, como dice San Pablo, excusa para vivir según la carne y no según el Espíritu, pues obviamente eso no es seguimiento. Así que viene muy bien este tema que hemos comentado. Pasemos entonces al Evangelio, finalmente, la lectura fuerte del día. En el Evangelio, en el versículo 51 de este capítulo 9, San Lucas marca el comienzo de un camino que va a recorrer Cristo y que lo va a conducir al Padre, pasando por Jerusalén. Es decir, a partir de este versículo 51 del capítulo 9, en el Evangelio de Lucas, Cristo va a caminar, a dirigirse a Jerusalén. Pero Cristo no se dirige a Jerusalén, Cristo se dirige al Padre, pasando por Jerusalén. Esto es bien importante. El evangelista nos dice que cuando se cumplieron los días de ser llevado al cielo, fíjense, aquí está la referencia a regresar al Padre, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. En el original griego dice plantó cara. Esa es la expresión literal que aparece en el original. Es decir, tomó la decisión firme e irrevocable de dirigirse a su Padre pasando por Jerusalén. Esta decisión no admite posposiciones por ningún motivo. Así responderá Jesús más adelante en el mismo Evangelio de hoy a los que quieren seguirle, pero quieren ir primero a atender otros asuntos. La decisión de caminar hacia Jerusalén
y para nosotros de seguir a Jesús en este camino a Jerusalén, que en definitiva es símbolo de nuestra vida, que no desemboca en Jerusalén ni desemboca en nuestra muerte, sino que desemboca en Dios, como la de Cristo. Bueno, pues este seguimiento debe ser como el de Cristo, firme e irrevocable, sin posposiciones, sin demoras, sin distracciones. Ya hemos comentado antes, otros domingos, que el éxodo de Jesús, es decir, su regreso al Padre de donde procede, se verifica en Jerusalén mediante su pasión, muerte y resurrección, ascensión. Van de la mano. San Lucas aprovecha este caminar de Jesús para exponer cómo debe ser el camino del cristiano hacia el Padre. Para dirigirse a Jerusalén desde Galilea, Jesús y sus discípulos toman el camino más recto, que pasa por Samaria. Pero resulta que los samaritanos eran enemigos de los judíos, y esto desde la mezcla de los antiguos hebreos con los gentiles que repoblaron la región de Samaria en la época del cautiverio asirio a finales del siglo VIII antes de Cristo. Esta enemistad se agravó con la restauración de Jerusalén luego del destierro de Babilonia. Los samaritanos no reconocían el templo de Jerusalén como único lugar de culto y construyeron su propio templo en Garizim. Recordemos el pasaje en el Evangelio de San Juan de Jesús hablando con la samaritana de dónde hay que adorar a Dios, si en Jerusalén o en Garizim. Como Jesús se dirigía a Jerusalén, ni sus mensajeros ni él fueron recibidos en la aldea en la que entraron en Samaria. Y la reacción de Santiago y Juan, conocidos como los hijos del trueno, no se hizo esperar. Quieren acabar con aquellos samaritanos. Que baje fuego del cielo y acabe con toda esta gente ingrata y que no nos permite alojarnos. La respuesta de Jesús es bien clara. Jesús les reprende su intolerancia y su violencia. Todavía le faltaba mucho a los hijos del trueno, a Santiago y Juan. Todavía nos falta mucho a ti y a mí, que nos ponemos violentos e intolerantes. Curiosamente, somos intolerantes con lo que no debíamos serlo y no lo somos con lo que debíamos serlo, porque así somos. Pero bueno, esto sería tema para otro día. Sigamos nuestro comentario para que no se nos alargue excesivamente. Siguen de camino, como nos dice el texto, y van a otra aldea. Y de camino a esta segunda aldea de Samaria, hay dos personajes que se acercan a Jesús y le manifiestan su intención de seguirle. Y también hay un tercero, o sea, en total son tres. Dos le manifiestan su intención de seguirle y otro es Jesús quien lo invita a seguirle. Aquí encontramos el tema central de este domingo, como dijimos al comienzo. El seguimiento del discípulo, como el de Jesús, por el camino que le conduce al Padre, no admite posposiciones por ningún motivo, ni distracciones por ningún motivo. Aún la generosidad de Eliseo para irse con Elías en la primera lectura que hemos comentado, se queda corta ante la radicalidad que exige Jesús a sus seguidores. En sus palabras al primer personaje, Jesús deja claro que seguirle implica estar dispuesto a compartir su pobreza. Lo vemos en los versículos 57 y 58. En su respuesta al segundo personaje, a quien Jesús invita a seguirle, establece que el seguimiento implica salir del ámbito de la muerte para entrar en el de la vida según el reino. Versículos 59 y 60. La renuncia al seguimiento de Jesús es una renuncia a la vida. Eso es lo que nos dice esta respuesta de Jesús. No querer seguirle es quedarse muerto. De ahí la expresión aparentemente absurda, deja que los muertos entierren a sus muertos. Obviamente un muerto no puede enterrar a otro muerto porque está muerto. Pero se refiere Jesús a que si el seguimiento es
abrirse a la vida, negarse al seguimiento, es quedarse en la muerte. Y de ahí la expresión de que deja que los que no me siguen, es decir, los muertos, entierren a sus muertos, que encontramos en el versículo 60. La respuesta de Jesús al tercer personaje manifiesta la dedicación absoluta que requiere el seguimiento. No puede haber un seguimiento a medias, un seguimiento en unas áreas y en otras no. Un hacer la voluntad de Dios, un seguir a Cristo, un vivir la comunión con Él en unas cosas sí y en otras cosas no. Eso es imposible. El seguimiento requiere dedicación absoluta. No se pueden poner condiciones, ni tampoco podemos dividir nuestras capacidades físicas, mentales, laborales, etc., entre lo que es seguir, lo que supone el seguimiento, y lo que supone no seguir a Cristo, hacer otras cosas. Todo debe atenderse desde una vida de entrega a Dios en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. También las obligaciones filiales hacia los padres. Fíjense, voy a detenerme aquí para hacer un pequeño comentario sobre las respuestas y las frases con las que Jesús habla con estos personajes. El lenguaje de Jesús nos resulta definitivamente desconcertante, duro muchas veces. Aquí hay unas expresiones bien fuertes. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No vayas a despedirte ni a atender a tus padres. No, sígueme primero, olvídate de eso. Entonces, eso fue, bueno, pero ¿qué es esto? Como Cristo. Bueno, fíjense, recordemos que en una cultura oral, como la de la época de Cristo, hacen falta frases cortas y de imágenes impactantes que sean fáciles de recordar como vehículo de enseñanza. Y Jesús es un maestro consumado del lenguaje y de la comunicación. No podemos quedarnos en la literalidad de las expresiones, que lo que buscan es impactar al auditorio, dejando claro que el seguimiento no admite posposición por ningún motivo. Esta es la idea de fondo. No nos podemos quedar en la literalidad. Fíjense que la frase está hecha para que no se olvide. ¿Acaso después a nosotros mismos nos damos cuenta de que son frases fáciles de recordar? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es una frase que no se olvida. Pero en sí misma tomada es un absurdo, como un muerto puede enterrar a otro muerto. Entonces hay que saber ver lo que dice Jesucristo con estas frases que están hechas para impactar y para que sea fácil de memorizar en la idea. También para el examen. ¿No? Eso uno dice, pero yo estoy muerto, pero ¿de qué muerto está hablando? ¿Seré yo el muerto? ¿Soy yo el que entierro o soy yo el que me entierran? Entonces uno es para chocar, ¿no? Impactar. Recordemos esto. Jesús no está invitando a la irresponsabilidad en el cuidado de los recursos para la vida. Olvídate de lo que hace falta para vivir, tú sígueme. Si yo no tengo donde reclinar la cabeza, tú no te preocupes por esas cosas. Bueno, no se puede dejar todo despreocupadamente en manos de Dios. La parte que nos toca a nosotros, nos toca a nosotros. Cierto que no podemos poner nuestra esperanza, ni nuestra confianza, ni nuestra seguridad en las cosas materiales, pero tampoco podemos vivir como unos locos. Así que Cristo no está diciendo que seamos irresponsables. Eso no es lo que dice, aunque aparente. Si uno lo coge literalmente, eso es lo que parece que dice, pero no es eso lo que está diciendo. Y está claro que tampoco Cristo está rechazando los deberes filiales hacia los padres, ni tampoco los deberes de piedad hacia los muertos, como enterrarlos. Cristo no está diciendo no entierren a los muertos, no se preocupen de los padres, déjenlos por ahí que se resuelvan. No está diciendo eso. Esto es bien importante porque como estas frases nos chocan, pues uno se puede quedar como que, wow, pero ¿qué es lo que está diciendo? No. Cristo no puede contradecirse cuando en otro lado te está diciendo que hay que honrar padre y madre porque hay que cumplir los mandamientos. ¿Cómo va a estar diciendo ahora que te despreocupes del padre y la madre? No es eso lo que está diciendo. Bueno, así que aclarado este punto, quiero terminar recordando que las lecturas de hoy nos enseñan que la vocación cristiana, el seguimiento de Cristo, no admite posposición. Aquí está la clave. Requiere dedicación absoluta y desprendimiento de todo apego.
Estas son las características que aparecen en las 3 respuestas de Cristo. No admite posposición, requiere dedicación absoluta y requiere desprendimiento de todo apego. El seguimiento tiene que vivirse en la libertad que Cristo nos ha dado. Tiene que ser un vivir según el Espíritu. Haremos bien en llevar estos temas a la oración y en examinar cómo es nuestro seguimiento y qué necesitamos ajustar para que la vida divina pueda fructificar más plenamente en cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.